Buenas, bienvenidos. Aquí comienza Mangas Verdes. Estamos esta semana, como todas las anteriores y como todas las futuras, esperamos, aquí contándoos todo lo nuevo relacionado con la sostenibilidad y el medio ambiente en un programa que cada 7 días aborda algunos de los asuntos más importantes que están pasando ahora mismo en el sector verde. Enseguida vamos a comenzar con nuestras entrevistas. Antes, recordaros que hoy contamos con la realización técnica de Esteban Novillo y que en nombre de la redacción os saluda Pedro Palomay. Dentro de unos días, el próximo 1 de abril, se cumple un año de la entrada en vigor de la Ley de Prevención de Pérdidas y Desperdicio Alimentario en España, una ley de obligadísimo cumplimiento para todos los agentes de la cadena alimentaria, una normativa que va a implicar poner en marcha planes específicos de prevención de alimentos, prohibir su destrucción si son aptos para el consumo, organizar la donación de excedentes, encauzar esa sostenibilidad dentro del mundo de la alimentación. Es una preocupación más para el sistema hostelero de nuestro país, que es bastante potente, como sabemos, si quiere pues no solamente ser legal, sino apoyar esas medidas de creciente sostenibilidad. Hay una herramienta disponible para el sector, la plataforma Noda. De ella nos va a hablar enseguida la directora y fundadora de la consultora de sostenibilidad turística ONU Projects, Ana Carbonell, a la que tenemos hoy en el programa. La saludamos ya. Ana, bienvenida. Muchísimas gracias por invitarme. Cuéntanos, realmente este proyecto lo habéis desarrollado mano a mano con Ecoavantis, ¿no? Que es una agencia experta en aplicaciones y comunicación. Explícanos cómo se pone en marcha. Exacto, mira, nosotras pues desde JONO hace tiempo que hacemos planes de desperdicio alimentario en distintas empresas, ¿no? Hoteleras, como has comentado, y claro, vemos o hemos visto, ¿no?, que hay una necesidad de dotar de herramientas para que los hoteles pues puedan hacer estos planes, porque sí que es cierto que hay muchos pues que tienen más recursos económicos o personales y se pueden desarrollar planes pues in situ, o hay otros que a lo mejor contratan pues servicios externos, como es nuestro caso, pero sí que es cierto que encontramos también hoteles que se lo quieren hacer de manera independiente y no tienen el conocimiento. Entonces, pues a partir de aquí, nosotras que tenemos este conocimiento de hacer planes de desperdicio alimentario, y Ecoavantis, que tiene el conocimiento de hacer herramientas de gestión y programación, pues nos juntamos y decimos, oye, ¿por qué no hacemos algo? Dotamos de recursos a las empresas para que puedan desarrollar sus propios planes pues de una manera pues más fácil y económica. Porque desperdiciamos mucha comida, ¿no?, a lo largo del año. Mucha, mucha, pero bueno, yo creo que esto es una oportunidad también de mejorar y hacer las cosas bien, ¿no? Que a veces la ley la vemos como una cosa negativa, y es cierto que nos genera pues un cambio en la empresa y que a veces pues también un coste económico, pero vemos que hay muchas oportunidades, buenas oportunidades de hacer las cosas mejor y de ahorrar costes también. ¿Cómo funciona esta plataforma? Pues mira, es una plataforma donde tú entras y lo que haces es, primero pues te registras tu hotel o restaurante de una manera muy sencilla, con 4 datos, ¿vale? Y después pues haces un autodiagnóstico, que es lo que nos pidió en su momento el Ministerio, ¿no?, que hagan las empresas. Tú lo que haces es, de una manera muy guiada y con una serie de desplegables, pues lo que ves es dónde están tus puntos de generación de desperdicio alimentario en tu establecimiento, y a partir de aquí pues creas un plan de acción para que estos puntos pues se puedan minimizar, que haya una prevención de desperdicio, teniendo en cuenta la jerarquía, que es lo que nos pide la ley, y después pues tienes este plan de acción y luego puedes registrar tu cuantificación. Y hacer estos, primero defines objetivos, hacer el autodiagnóstico, plan de acción, puedes cuantificar, y después pues se sale un plan ya predeterminado con información que hemos puesto nosotras, más la información que tú has ido alimentando la plataforma, y te sale un plan de desperdicio alimentario con tu plan de acción y tu jerarquía para poder cumplir la ley. En esos puntos pues a la hora del desperdicio alimentario, no sé, o sea, a lo mejor estás estás cocinando algo y hay algún vegetal, por ejemplo, que no tiene el mejor aspecto y lo tiras directamente, a lo mejor en lugar de aprovecharlo. ¿Qué puntos habéis identificado concretamente donde se pierde esa comida, donde se pierde ese alimento que a lo mejor se podría aprovechar de alguna manera? A ver, hay varios puntos, que cuando nosotros lo que hacemos con Noda, ¿vale?, es este análisis de todo el proceso de un alimento desde que entra al restaurante o al hotel, al establecimiento, hasta que sale, ¿no? Entonces vemos que hay una parte inicial de recepción de materias primas, y aquí, bueno, pues normalmente no es un punto muy elevado, porque siempre hay, pues, acostumbra a haber bastante diálogo, y si hay algo que no está en buen estado, pues se puede retornar. Bueno, aquí hay un primer punto. Después hay otro punto que es el tema del almacenaje, que aquí pues es un punto que en algunos casos sí que vemos que hay un volumen que empieza a ser importante, pues si no hay un buen sistema de
FIFO a lo mejor, o no hay un sistema de almacenaje correcto, fechas de caducidad y tal, pues aquí sí que se puede generar desperdicio. Después vemos un tema que es cómo preparamos el alimento. En el momento en el que estamos preparando, como has dicho tú, ¿no? Pues cortamos la parte de esta verdura que está un poco más fea, o una parte de un pescado que no queremos poner porque no es tan bonita, ¿no? Si no lo volvemos a aprovechar, pues aquí también hay un punto de desperdicio. Después todo el tema de cuando estamos cocinando, puede ser que pues una pasta, a lo mejor pues haya una sobrecocción, o pues aquí también vemos otro punto. Luego un punto muy grande, si hay buffet, pues es el tema del buffet libre, y luego el tema del retorno del alimento del cliente, ¿no? O sea, vemos normalmente estos puntos donde es donde se genera más desperdicio en un establecimiento. Uh-huh. Todo esto está orientado lógicamente hacia establecimientos. No sé si tenéis alguna versión o tenéis idea de preparar alguna versión pues para ciudadanos de a pie, que digan, oye, pues mira, a lo mejor puedo aprovechar yo esta tecnología también para apañarme en casa. Me encanta, no lo habíamos pensado. La verdad es que nos hemos centrado ahora en lo que sería catering, restaurante, hotel, más aquí temas servicio turístico, también comercios estamos haciendo alguna cosa. Pero oye, me parece una idea muy interesante que se podría hacerlo. Le daremos una vuelta, sí, sí. Muy bien. ¿Dónde se puede descargar esto de esta plataforma? ¿Dónde pueden ir pues los responsables de esos restaurantes o de esa hostelería para hacerse con esa plataforma? Pues mira, hay una página web que es nodesperdicioalimentario.com, ¿vale? Ahí directamente pues está toda la información. Y si no, en LinkedIn, estamos ahora trabajando en crear una página específica de LinkedIn también, pero si no, en la página de LinkedIn o página web tanto de Ecoavantis como de Honu Projects, se puede encontrar información. Pues esa es una apuesta, y además es una apuesta importante, interesante, con la vista puesta, como digo, en ese final de plazo que está ya próximo, para tener los planes de prevención correspondientes en el sector. Muchas gracias, Ana Carbonell, por habernos acompañado y por habernos contado todo esto. Muchísimas gracias a vosotros por hablar de estos temas tan importantes. Mangas Verdes, reflexiona. Es un tema más complicado de lo que parece, lo del desperdicio alimentario. Bueno, un reto global. Incluso la FAO estima que aproximadamente un tercio que se dice pronto de la comida que se produce, unos 1.300 millones de toneladas anuales, termina en la basura, de una manera u otra. Eso, aparte de representar el 11% de las emisiones del sistema alimentario, es que es casi obsceno, teniendo en cuenta tanta gente que pasa hambre en el planeta. En fin, vamos a seguir hablando de esto del desperdicio alimentario. Vamos a hablar de ello porque hay una convocatoria de interés, la primera edición de Entornos, organizada por la Fundación Daniel y Nina Carasso dentro de su eje de alimentación sostenible, precisamente, que está también relacionado con este tema, con el marco legal a la vista, con esa fecha puesta el 1 de abril por delante. La idea de Entornos es la de apoyar propuestas para la transformación del entorno alimentario y, de paso, pues facilitar el acceso a alimentos saludables, que sean sostenibles, que sean las dos cosas. Nos lo va a contar Adrián Gallero, que es responsable de los programas de alimentación sostenible en España, de esta fundación, que le tenemos ya con nosotros. Adrián, bienvenido. Hola, buenos días, ¿qué tal? Una convocatoria que está abierta por unos poquitos días más y ¿qué quiere hacer concretamente esta convocatoria? ¿Para quién está destinada? Bueno, pues muchas gracias en primer lugar por este espacio. Y en relación a tu pregunta, pues ahí decir, bueno, desde Fundación Daniel y Nina Carasso llevamos ya 10 años trabajando para la transformación del sistema alimentario, ¿no? Y lo venimos haciendo de diferentes maneras. Hemos estado años apoyando la creación de estrategias alimentarias participativas. Hemos estado años y seguimos en ello también apoyando, por ejemplo, la creación de obradores, ¿no?, en los que se puedan transformar alimentos, o la creación de centros de distribución de alimentos. Y en esta ocasión, con esta convocatoria que es nueva, es su primera edición y se llama Entornos, lo que queremos es acompañar a todo tipo de organizaciones relacionadas con la alimentación para que en sus territorios o en sus ámbitos de intervención hagan que la alimentación saludable y sostenible sea la más accesible, sea la más asequible, sea también la más conocida, la más promocionada e incluso diría la más deseable, ¿no?, por parte de la sociedad. Esa es un poco la idea principal. ¿Nos puedes poner un ejemplo de asociación o de agrupación o de fundación o de empresa que podría optar a una de estas convocatorias?
Pues mira, en la convocatoria hablamos principalmente de entornos alimentarios impulsados por tres tipos de entidades, ¿no? Digamos, aquellas que son más institucionales o empresariales, y aquí podemos hablar, por ejemplo, de colegios, ¿no? Que tienen comedores, o de residencias de personas mayores, o de hospitales, o de incluso de centros de salud, ¿no? En las que los profesionales sanitarios lo que hacen es dar a veces recomendaciones alimentarias a a la ciudadanía, ¿no? Ese sería también un ejemplo válido. Hablamos también de entornos alimentarios impulsados por organizaciones comerciales, ¿no? Y aquí hablamos pues de mercados municipales, pequeño comercio, restaurantes, cafeterías, y hablamos en tercer lugar de entornos alimentarios impulsados por agentes comunitarios, ¿no? Y aquí hablamos de, por ejemplo, asociaciones vecinales, cocinas comunitarias, grupos de consumo, comunidades vecinales, ¿no? Es decir, todos esos agentes que he mencionado y muchos otros más, por supuesto, están relacionados, ¿no? De alguna forma, unos más directa, otros más indirectamente con la alimentación, a través de, pues esto, de la puesta en marcha de comedores o de la puesta en marcha de políticas públicas, ¿no? También hablamos de administraciones públicas, de políticas públicas que tengan que ver con la alimentación o de la creación de grupos de consumo en un determinado barrio, ¿no? Pues todos estos agentes y cualquiera relacionada con la alimentación está invitado a hacer su propuesta en esta convocatoria. Entiendo que está dirigido tanto a propuestas o a proyectos que se desarrollen en ciudad como en el mundo rural. Uh-huh. Eso es, sí. Y ahí los datos son también muy claros, ¿no? Si vamos a ellos, vemos como en los territorios, tanto en los territorios rurales como en las áreas periféricas de las ciudades, el acceso a una alimentación saludable y sostenible es mucho menor que en el de los centros urbanos, ¿no? Es decir, que sí, en todos aquellos lugares en los que está mermando el acceso a una alimentación saludable y sostenible, es posible presentar una propuesta a esta convocatoria. ¿Cuánto dinero tenéis para financiar estas propuestas? Pues el presupuesto de la convocatoria son 570.000 euros y con este presupuesto se busca acompañar a entre 6 y 9 proyectos durante 2 años. Ajá. Y con resultados, imagino, ¿no? Que habrá que presentar de cómo se ha desarrollado y bueno, y la gente que se ha beneficiado con ello. Eso es, sí, lo que intentamos siempre desde Fundación Daniel Línina Carasso es ayudar lo máximo posible y hacer las cosas lo más fáciles posible a los proyectos que acompañamos, ¿no? Y ahí pues intentamos siempre adaptarnos tanto a la realidad de cada una de las organizaciones a las que apoyamos como a las circunstancias que vayan atravesando a lo largo del proyecto, ¿no? Sí que hay una parte fija que tiene que ver con 2 informes de seguimiento que se deben presentar a lo largo de la ejecución. Pero más allá de eso, en cuanto a los tramos de pago, por ejemplo, los momentos en los que se hacen los pagos o los momentos en los que se presentan los informes de seguimiento o incluso la modificación, ¿no? De los plazos de ejecución del proyecto y del presupuesto, todo eso está abierto a discusión y a criterios de flexibilidad y son, yo creo que procedimientos y criterios, bueno, pues más sencillos y más cuidadosos de lo que suele ser habitual. Esa es nuestra intención. Bueno, para quien no conozca la fundación de Daniel Línina Carasso, hay que decir que efectivamente, como bien contaba Adrián, llevan ya bastante tiempo trabajando, pues, yo no sé, podrías resumir un poquito lo del programa Encima, por ejemplo, que estáis con ello desde hace tiempo, o en Madrid lo de Infinito Delicias, ¿no? Que son proyectos que hace ya tienen ya una solera dentro del trabajo que venís realizando. Sí, eso es. Trabajamos fundamentalmente en 2 ejes, en alimentación sostenible y en arte ciudadano. Y ahí, como decías, recientemente se ha abierto en la ciudad de Madrid Infinito Delicias, que pretende ser, impulsado por la Fundación Daniel Línina Carasso, un centro de experimentación ciudadana en la que se consiga también hibridar estos 2 ejes, ¿no? Que es algo que a veces cuesta más, hibridar y empezar a mezclar y a experimentar con el arte ciudadano y la alimentación sostenible, ¿no? Es un edificio en el que vamos a intentar apostar por esta línea. Y luego, como decías, hay multitud de proyectos y programas que acompañamos, vinculados tanto a la producción de alimentos, como al acceso a la tierra, como a la distribución de los alimentos, como al consumo, ¿no? Y Encima, concretamente, que me preguntabas por él, lo hace de la mano del sector de la restauración, ¿no? Es decir, lo que hacemos es acompañar a restaurantes para que sus prácticas y su realidad sea cada vez
más sostenible. Bueno, digamos que yo tengo una idea genial para el tema de la alimentación. Quiero postularla dentro del proyecto, de esta convocatoria que habéis hecho. ¿Cómo lo hago? Pues tenemos en la página web de Fundación Daniel y Nina Carasso toda la información de esta convocatoria, que recordamos que se llama Entornos, y ahí se pueden consultar las bases de la convocatoria, y ahí está explicado el procedimiento. Pero fundamentalmente consiste en 2 fases. La primera fase, que es la que está abierta hasta el 31 de marzo, es decir, que estamos en la última semana, consiste fundamentalmente en registrarse en la plataforma de convocatorias que tenemos en nuestra web y responder a 5 o 6 preguntas. Es decir, lo que hemos hecho es una primera fase muy sencilla, cuyo objetivo es facilitar lo máximo posible que se presenten las máximas propuestas posibles sin exigir demasiada información, ni adjuntar presupuestos, ni anexos, ni documentación complementaria, simplemente responder a 5 preguntas. Luego, con las propuestas que lleguen, haremos una preselección, y a esas propuestas preseleccionadas ya sí que les solicitaremos un nivel de detalle mayor. Pero la primera fase simplemente consiste en esas 5 preguntas fáciles de responder a través de la plataforma de convocatorias. Pues es sencillo presentarse, y yo creo que es una ocasión que merece la pena para sacar adelante pues esos proyectos que a veces están ahí dormidos durante años en un cajón y al final resulta que son útiles, pero no tienen la financiación que necesitan, y de esta manera la van a poder tener. Adrián Gallero, gracias por haber estado con nosotros y por habernos contado el proyecto. Genial, muchas gracias a vosotros por darnos siempre un espacio para presentarnos. Mangas Verdes, persiguiendo la actualidad. Bueno, pues hemos hablado bastante del desperdicio alimentario hoy, pero hay muchas noticias, en estas últimas semanas que nos han parecido muy interesantes. No queremos que se nos pasen, y bueno, pues tenemos que hablar de algunas de ellas. Evidentemente no nos va a dar para todo, pero vamos a hablar de algunas de ellas porque hay cosas muy interesantes sobre la mesa. Para empezar, la 15ª conferencia de la ONU sobre especies migratorias, la COP15, de especies migratorias, que ha comenzado esta semana. El domingo pasado lo hizo en la ciudad brasileña de Campo Grande, y la misión es evaluar la inclusión de 42 nuevas especies en la lista bajo protección y de aumentar el número de países firmantes de la convención. Una conferencia que se celebra cada 3 años, que fue inaugurada por el presidente del país anfitrión, el brasileño Luis Ignacio Lula da Silva, y su colega paraguayo Santiago Peña. Lo de las COPs, claro, es que mucha gente dice, no, la COP, pero la COP no es la COP del clima. No, la conferencia de las partes están dedicados a distintas cosas. La del clima es la anual, la más conocida, la de finales de año. Pero bueno, tenemos también la COP de la desertificación, tenemos también la de biodiversidad, tenemos esta de especies migratorias, que como digo es cada 3 años, y que es importante también. A lo largo de estos días, más de 2.000 representantes de gobiernos, organizaciones internacionales, ONGs, van a discutir esa ampliación de la lista cubierta por la Convención sobre las especies migratorias, que cuenta ya con alrededor de 1.200 integrantes. Entre los candidatos a incluirse también en la lista, pues el búho nival, por ejemplo, una ave de plumaje blanco muy bonita que habita la tundra ártica. La hiena rayada, no tan bonita, pero también importante en el ecosistema, que vive en África y en ciertas partes de Asia también, y está amenazada. Y algunos tipos de tiburón martillo. Lo de los tiburones, pues bueno, hemos hablado muchas veces de los problemas que tienen y de los riesgos, las amenazas que afrontan. La secretaria ejecutiva del tratado, Amy Frankel, ha asegurado esta misma semana que la situación es alarmante en algunos casos, con un empeoramiento de los indicadores en los últimos 2 años, debido, entre otros factores, a los efectos del cambio climático y la sobrepesca. Según el último informe de la organización, el porcentaje de animales integrantes de la lista que vive bajo amenaza ha subido un 24%, 2 puntos más que hace 2 años. Y un 49% de ellos registra poblaciones decrecientes, frente al 44% de la previsión anterior. O sea que hay que seguir trabajando en ello, y además trabajando con esfuerzo. Y hablando de animales, unos que faltan y otros que sobran. En España tenemos problemas de sobrepoblación de algunas especies, para que luego digan que
que hay que cargarse a todos los lobos. La sobrepoblación de jabalí y de conejo se ha convertido en un quebradero para el campo con pérdidas millonarias. No solamente de estas dos especies, pero sí principalmente. La economía agraria tiene problemas porque en jabalíes, conejos y otros animales salvajes están arrasando miles de hectáreas de cosechas al año. Generan al menos 1,5 millones de euros en pérdidas. Aparte de los alimentos, que antes hablábamos de la alimentación, pues todos los cultivos que se cargan. Claro, no tienen los depredadores que deberían de tener detrás de ellos. Hay otras amenazas también, como el mayor peligro de irrupción y mantenimiento de enfermedades, algo que se constata pues con lo que ha ocurrido con los casos de peste porcina africana en la provincia de Barcelona. También está el peligro por accidentes de tráfico. Oye, que en Madrid te encuentras en las carreteras de acceso fácilmente en la zona del Pardo. A mí se me ha cruzado varias veces algún jabalí. En fin, es una radiografía que hacen al sector desde los sectores agrarios sobre este problema que no es nuevo para el campo. Un informe de la Fundación Artemisan, con datos extraídos de Agroseguro, aseguraba que en 2024 se declararon siniestros agrícolas por ataques de fauna en una superficie de más de 26.600 hectáreas, que se dice pronto. La estimación económica de pérdidas, pues eso, 1,8 millones de euros. Si se analiza el avance del informe 2025 de esta misma agrupación de aseguradoras, se constata que los cultivos herbáceos, cereal de invierno y leguminosas son los más afectados, y los siniestros declarados se concentran sobre todo en las dos Castillas, meseta central y sur peninsular. Por lo que te digo, para que luego digan que el lobo no sirve. Bueno, el lobo y otras especies que son depredadoras para evitar precisamente la sobrepoblación de estos otros animales. Tenemos que reservar un espacio para la belleza también en el programa, porque estamos ya con la primavera, por fin ha llegado, y el Valle del Jerte está viviendo estos días uno de sus momentos clásicos del año, con el inicio, con el desarrollo de la floración de más de 1,5 millones de cerezos, un espectáculo natural que tiñe de blancos las laderas de esta comarca del norte de Extremadura y que anuncia la llegada de las cerezas y de las picotas. Bueno, cuidado, que los almendros no están floreciendo solamente allí, que hay un montón de almendros en toda España. Los hemos visto blancos, los hemos visto rosáceos a lo largo de los últimos días. En el caso del Jerte, de todas maneras, pues claro, es un sitio especialmente conocido y según ha informado la Oficina de Turismo de la zona, pues pueden verse las flores de estos almendros. Esta semana es un momento idóneo para disfrutar del paisaje, una floración que no se produce de manera uniforme, ya que comienza en las zonas más bajas y cálidas y avanza progresivamente hacia las áreas más altas y frías del valle. Como media, el proceso tiene lugar entre la última quincena de marzo y la primera de abril. Suele durar pues algo menos de 2 semanas, aunque depende mucho de las condiciones meteorológicas. Este año los cerezos han acumulado en torno a 1.000 horas de frío, una cifra que se sitúa por encima de la media recomendada y que resulta suficiente para favorecer una floración óptima. En las zonas más tempranas se han alcanzado unas 900 horas, en un área de mayor altitud se ha llegado a superar ampliamente ese millar de horas. Se ha llegado incluso hasta 1.500 horas de frío en algunos puntos. Pero bueno, todo eso no impide que se produzca la floración. Los expertos han recordado que los cerezos necesitan en torno a unas 900 horas de frío, se entiende temperaturas de entre 0 y 7 grados, para una correcta preparación de esa floración, aunque también influyen otros factores como la evolución de las temperaturas en las semanas previas y el proceso de polinización. Coincidiendo con la floración, la Mancomunidad de Municipios del Valle del Jerte está desarrollando un programa que se llama Primavera y Cerezo en Flor 2026, que se celebra hasta el próximo 3 de mayo, está en marcha ya, y que incluye pues actividades culturales, deportivas, gastronómicas y festivas en los distintos municipios de la comarca. Y nos vamos de Extremadura a Andalucía porque el Consejo de Gobierno de la Junta ha abordado duplicar la superficie del Parque Natural de Despeñaperros, otro sitio preciosísimo en Jaén, que en este momento tiene unas 7.600 hectáreas y quieren duplicarlo, quieren llevarlo a 15.500, una actuación que persigue consolidar un modelo de gestión que combina la conservación de la biodiversidad, la prevención de incendios forestales, la adaptación al cambio climático y el desarrollo socioeconómico del entorno rural. Según datos del Gobierno
gobierno autonómico andaluz, que anunciaba el proyecto pues el año pasado, aunque ahora mismo parece que está apoyándolo más fuerte. Despeñaperros alberga un patrimonio natural de primer orden. Bueno, según datos de ellos y según datos de cualquiera que se pasee por allí, porque en sus límites tenemos especies emblemáticas como el lince ibérico, por ejemplo, el águila imperial o la cigüeña negra, así como una flora pues rica, muy rica, con más de 870 especies catalogadas y una fauna vertebrada que supera las 180 especies. La singularidad geológica de este enclave, con formaciones de cuarcita que configuran riscos, paredones, valles. Bueno, si no habéis estado nunca en Despeñaperros tenéis que ir sí o sí. Favorece la existencia de hábitats diversos y de alto valor ecológico. Eso convierte el parque en un auténtico punto sensible de biodiversidad en Sierra Morena. Está previsto que se aborde ese proyecto de decreto para aprobar el plan de ordenación de los recursos naturales del ámbito de Despeñaperros, Cascada de la Cimbarra y cuencas del río Guarrizas para la ampliación del ámbito territorial del parque y de la zona de especial protección para aves en Despeñaperros, así como la aprobación del plan rector del uso y gestión del citado parque natural, que va al final a abarcar 5 términos municipales: Santa Elena, Aldea Quemada, Vilches, Navas de San Juan y Santisteban del Puerto, frente al único municipio que está incluido hasta ahora, que es Santa Elena. Eso refleja la mayor dimensión territorial y una visión más amplia de la gestión del espacio natural. Y teníamos más noticias, pero no tenemos más tiempo, así que tenemos que ir finalizando nuestro Mangas Verdes de esta semana y vamos a hacerlo en el norte, en Navarra. Vamos a terminar hoy en la localidad de Artajona, en la merindad de Olite, una de las 5 que históricamente han conformado Navarra, en la comarca de Tafalla, cerca de Pamplona capital. Un sitio, como no, habitado desde los dioses saben cuándo, porque allí podemos encontrar, así para empezar, 2 dólmenes monumentales del tipo corredor, espectaculares, el de Portillo de Neriz y el de la mina de Farangortea. Son los más meridionales de toda la comunidad foral y están instalados en una pequeña cumbre donde durante la Edad de Bronce ya existía un poblado. Cuenta también Artajona con restos de poblados de la Edad del Hierro, en Dorre, en Gastelúzar y en Gencelaya. Y entre su patrimonio artístico en la localidad como tal, pues figura la iglesia de San Saturnino del siglo XIII, la ermita de Nuestra Señora de Jerusalén, la iglesia de San Pedro o el Cerco. El Cerco es ese castillo, ese recinto amurallado del siglo XII, espectacular, que se puede ver según uno se va acercando hasta la zona, y que además incluye 2 grandes campanas que se utilizan en los días festivos. La historia de Artajona está muy ligada, entre otras cosas, al movimiento del corporativismo agrario, con varias cooperativas fundadas a lo largo del siglo XX y que le han dado pues también su identidad económica relacionada con la agroecología. No te vayas de Artajona sin degustar su menestra de verduras, sus pochas con guindillas, su ajo arriero, su gallina en pepitoria, su cordero al chilindrón y sus típicas tortas de calabaza. Pues en Navarra terminamos hoy este programa que ha contado con la realización técnica de Esteban Novillo. En nombre de todo el equipo de la Plataforma Medioambiental de la Agencia EFE os habló Pedro Palomay. Feliz y verde semana.